pasado jueves, 8 de octubre, yo tuve la oportunidad de dar una conferencia. Fue digital, no puedo decir el lugar donde se hizo, pero por cuestiones ahora de la pandemia que está restringido, tenemos acceso restringido solo las personas que hicimos la conferencia. Y la verdad es que yo me sentí muy a gusto, estuvo muy padre porque compartí escenario, esto es a nivel profesional, empresarial, vamos a decirlo, con 9 profesionales. No éramos 9 que estamos ahí, éramos como unos 20 y tantas personas, pero porque cuentan los que están enfrente de la cámara, los que toman escenario, como los que hacen la cuestión técnica, tienen 3 cámaras, iluminación, o sea, es todo un equipo. Y déjenme decirle que este evento se empezó a planear desde enero. Bueno, se dio en diciembre del año pasado y empezó a trabajarse en enero. Y durante ese lapso pasaron muchas cosas. Inclusive hubo gente que tenía un rol menor y alcanzó un rol mayor. Hubo varios que no continuaron con el evento, que se salieron. Hubo personas que salieron y bueno, volvieron a ingresar al proyecto. Pero lo interesante, más que ese trayecto lo interesante es que cuando los vas conociendo, porque tuvimos 8 meses de irnos conociendo, sobre todo yo soy de los últimos, de los más nuevos en entrar, no los conocía muy bien, pero ahí nos fuimos conociendo, y en ese pool de personas hay gente, hay abogados. De hecho hay un abogado que quiere ser político, bueno, quiere tener un cargo público, es una persona de buen corazón. Hay un cuate que es piloto aviador, pero que tiene tan buenas formas de decir las cosas y es tan positivo que ha terminado por ser un conferencista de altísimo nivel. De hecho, altísimo nivel tiene que ver con lo que él expone normalmente. Hay psicólogos que trabajan para mejorar el ambiente en las empresas. Hay por ahí creo que hay alguno que creo que tenía algún problema de adicción al alcohol y se regeneró, entonces ahora tiene un mensaje bien positivo. O sea, hay muchas historias muy distintas, totalmente distintas, que durante el trayecto que practicamos, pues eso nos llevó a algunos de repente a siempre mantener la inspiración. Hubo otros que les subía, les bajaba la inspiración. Hubo otros, insisto, que no aguantaron el trayecto y se quedaron atrás. Fuimos bien distintos todos. Algunos, desde la primera vez que hicimos una práctica, les salió perfecto. Ya hubimos algunos otros, así se dice, bueno, yo me incluyo, que de la primera práctica al día de la presentación nada que ver, cambiamos radicalmente el mensaje, la forma, la estructura, todo, porque fuimos aprendiendo, fuimos estructurando mejor. Es decir, todo era 9 ideas diferentes, 9 experiencias diferentes, 9, que originalmente éramos 12, que provenían de familias diferentes, de conocimiento diferente, de cultura diferente, todos con diferentes velocidades. El tema es que de repente empieza a llegarse la fecha, llega la fecha, ya la tenemos, empezamos a hacer promoción, llegamos a ese día y ahí está, ¿no? Nos citaron como 2 horas antes porque pues, tenías que estar ahí. Y llegas, te das cuenta cómo atacamos los nervios de diferente manera. Yo, por ejemplo, empiezo a soltar los brazos y empiezo a caminar. Otros están sentados como si nada. Otros están hable. ¿No? Yo creo que para sacar los nervios, porque no deja de ser un evento profesional muy importante, de diferentes maneras. Y luego ya te van diciendo, 15 minutos para empezar. Ya pónganse en su posición, ya estás. Y algunos que la adrenalina yo la traía hasta arriba. Otros parecía como si no le pasara nada. Así bien distintos. Y luego te dicen, 30 segundos, todos callados. Y ese momento cambian las cosas, porque a partir de ese momento ya no importa todo lo que hubo atrás. A partir de ese momento ya no es importante dónde vienes o lo que sabías o no sabías. A partir de ese momento empieza el proyecto y cada uno de nosotros teníamos que salir ante la cámara. Gracias a Dios tuvimos muchísima gente que nos estuvo siguiendo. Y tú tenías tus 12, 14 minutos para hacer tu exposición. Pero en ese momento, cuando dicen 30 segundos, yo volteé y me llama la atención porque en ese momento, todos, sin importar de dónde veníamos, estábamos exactamente en el mismo punto. En ese momento, todos teníamos la misma responsabilidad, que era salir, dar lo mejor de nosotros, dar una conferencia, cada quien en su especialidad, obviamente. ¿Sí? Se me hizo emocionante esa parte. La verdad, se me hizo bien padre llegar de todos lados a ese momento en el que todos, no importaba
la experiencia o lo demás, importaba solo que todos teníamos la misma responsabilidad, el mismo tiempo y dependíamos de lo mismo. Se me hizo bien padre. Y me hizo pensar, porque este mensaje, les digo, ya tenía días yo queriéndolo exponer, pero no encontraba cómo hacerlo. Y eso me dio la pauta perfecta. En las cosas de nuestro Padre, esto es igual. No es importante de dónde vengas. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto no sabes? ¿Cuántas cosas buenas o malas hayas hecho? Si vienes de una familia de escasos recursos o que no tenga problemas en la cuestión económica, no importa si eres hombre o mujer, no importa tu edad, llega un momento en el que, así como ese día todos llegamos a un momento de arranque, en las cosas de nuestro Padre es igual. Llega un momento en que todos partimos del mismo lugar, un momento específico, un lugar específico en donde partimos hacia nuestra nueva dirección, hacia nuestra nueva vida, hacia un cambio radical de lo que veníamos haciendo. Y a lo mejor no es físicamente el mismo momento para todos, pero todos pasamos por el mismo momento. Es decir, no importa de dónde vengas, ni cómo hayas sido, ni qué haya atrás en tu pasado, quién haya sido tu familia, si fueron buenos o malos contigo, no importa, llega un momento en el que tú tienes que decidir y confiar. A partir de este momento, dejas todo y confías en nuestro Dios. Ese momento es igual para todos. En ese momento somos todos igualitos. Y entonces vamos a leer algunos pasajes, unos 3 pasajes cortos relativamente, que creo que nos van a ayudar mucho a entender eso que les estoy diciendo. Por favor, los invito a que me acompañen a Mateo 9, y vamos a leer del 9 al 13. Repito, Mateo 9, del 9 al 13. Dice: al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este pasaje tal vez lo hemos escuchado muchas veces, pero me gustaría que pusiéramos atención a varios detalles, porque es muy rico, de riqueza. Estos pasajes, estos 4 o 5 versos, están repletos de información, pero así, saturados de información, como decía el canto: satúranos con tu gloria, decía. Bueno, así están saturados de riqueza espiritual. Es importante que lo entendamos. Yo voy a señalar algunos de ellos, porque es importante para el mensaje que estamos compartiendo el día de hoy. Número 1, Mateo era recaudador de impuestos. Déjame decirte que en esos tiempos, el ser recaudador de impuestos era una figura nada popular, en absoluto señalado como algo bueno u honorable tener el puesto de recaudador de impuestos, por 2 motivos. Casi por lo general, los recaudadores de impuestos lo hacían de manera subjetiva, es decir, no había una medida exacta para el cobro de impuestos. Entonces todo dependía, o mucho dependía, del criterio del recaudador. Eso daba tristemente, y dado en mucho a la naturaleza humana que luego cargamos, se aprovechaban. Entonces, en su criterio decían: pues tu medida de impuestos son, no sé, 10 crías. Y a lo mejor lo correcto eran 7. Pero decían: no, bueno, pues yo entiendo que es esto. Entonces, eran muy dados recaudadores a ser gente que agarraba de más. Se aprovechaba de esa posición y agarraba de más. Al final de cuentas es un robo, ¿no? Entonces, los asimilaban todos a decir: recaudador de impuestos era como decir: es un pecador, es un ladrón. Entonces, ser recaudador de impuestos no era bien visto. Segundo,
no eran bien vistos los recaudadores porque trabajaban para Roma. Porque en teoría todo lo que recaudaban eran impuestos para Roma. Entonces era como si tú eres de nuestro pueblo, ¿por qué trabajas para el que nos tiene sometidos y nos maltrata? Entonces, ser recaudador de impuestos era ser popular. Y deja tú lo popular, o sea, no eran bien vistos, era tachado como que está mal, eres pecador. Así, eres casi de lo peor que hay. No sé, me imagino que hasta en una de esas hasta eres peor que un ladrón, ¿no? Porque un ladrón pues roba para comer, ¿no? Porque necesita normalmente. Y eso es lo que hace, está mal, pero eso es lo que hace. Pero un recaudador de impuestos está disfrazado y como quiera roba, pero lo que no roba va para los que no tienen sometidos y aparte se queda con lo suyo. Entonces era todavía un escalón abajo. Bueno, Mateo era de ellos. Pero llama la atención que llega Jesús y le dice, sígueme. Y Mateo lo siguió. No cuestionó, no preguntó, no le dijo, espérame tantito, bueno, déjame que haga esto otro, sino que solo lo siguió. Inmediatamente lo siguió. Insisto, sin cuestionar. Simplemente se fue detrás de él. Luego dice, mientras cenaban en casa de Mateo, muchos recaudadores cenaron con él. Significa que los que estaban ahí con él no fue, bueno, es que es Mateo, es que él era especial, es que él estaba predestinado a eso. No, eran muchos los que estaban con Jesús. ¿Siguen? Entonces, si lo ponemos en nuestra vida, tú puedes ser uno de ellos. No hay un límite para eso. Están diciendo que tú en tu naturaleza, sin limitar lo que tú seas, tú puedes ser parte de eso. No hay ni más ni menos. Nosotros no podemos evaluar quién es más o quién es menos. Solo sabemos lo que no hacemos correctamente porque hemos aprendido, porque como dice la ley nos ha enseñado lo que está mal. Y nuestro corazón nos dicta lo que es correcto que seguir a nuestro Dios. Pero entonces cuando dice, son muchos, se refiere a que la puerta está abierta para todos, para el que quiera sentarse esa noche a cenar ahí con él. No fue solo Mateo porque era exclusivo, porque era especial, porque tenía un llamado. No. Sí, le habló a Mateo, pero incluía a todos los demás que estaban en la misma condición, quien deseara estar ahí. Porque saben que Jesús estaba ahí. Entonces piensa, tú puedes ser parte de eso. No hay límite, es quien lo desee. Tercero, preguntaban los fariseos, ¿por qué está haciendo eso? Es decir, cuestiono. Yo cuestiono a mi Dios. Lo cuestiono porque creo que sé más que Él. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Sí? Cuando empiezo a crecer, dejo de ser menor y la instrucción que me daban, creo que ya no lo necesito, es cuando se pierde nuestra mente, nuestro corazón se pierde y entonces te sientes superior a nuestro Dios. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada? Tienes que seguir tomando instrucción. ¿Ahora de quién? Pues de la palabra directamente de nuestro Dios, porque se supone que ya eres inteligente y estás diciendo que eres tan listo como para que cuestionar, pues entonces eres tan listo para saber que en la palabra vas a encontrar la respuesta. Pero hay quienes seguían en ese punto, y espero que no, pero es probable, muy probablemente que todavía entre nosotros haya gente que actúa como fariseo. Que dice, yo ya leí 3 veces la Biblia, a mí no me enseñan nada, mira lo que hacen aquellos. ¿Por qué lo harán? Y entonces el conocimiento físico de un papel, de un libro o de muchos libros, sienten que les da derecho a sentirse superiores y cuestionar. Los fariseos en esa condición estaban, y espero que no, pero si tú estás en esa condición, pues ya te tomaron foto, ya saliste aquí en la redacción. Cuestionar a nuestro Dios no es nuestro papel. Mateo no lo hizo, solo lo siguió. Y lo dice 2 frases que son, como dicen en la cultura más moderna, no lapidarias, ¿no? Dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿A quién habremos de dar palabra sino a aquellos que no conocen la palabra? Porque si nos hemos de esforzar en repetir nuestro mensaje a los que ya lo escucharon, pues ¿cuál es el sentido? El tema es
hay que ayudar a quienes necesitan nuestra palabra, bueno, la palabra de Dios, y a nosotros como instrumento, es por ellos por quienes trabajamos. Nuestro Dios va a hacer su mayor esfuerzo, su mayor obra y su mayor trabajo sobre los que están más lejos de Él. Porque nuestro Dios, así nos lo ha hecho saber, lo que quiere es que todos estemos con Él. No solo el primero que llegue o el más santito. No, nuestro Dios nos ha manifestado muchas veces en su palabra, quiero que todos. Por tanto, el que esté más lejos es el primero que tengo que atender yo. Estoy seguro que nos ha pasado que a muchos de los que estamos en esto, de repente tenemos familiares, amigos, compañeros que desdeñan a Dios. Y entonces uno toma posición de, ay, pues él ya sabe, pero no quiere. Y ya no le haces el esfuerzo. No, es con ellos con los que tienes que esforzarte más. Es con ellos con quien hay que esforzarse más. En alguna ocasión, bueno, no se puede decir una hermana, una persona que venía aquí a la congregación decía, pues es que en la palabra dice que te limpies el polvo de los pies y los dejes atrás, como justificante para ya no esforzarte. No, tú tienes que esforzarte, no tiene esta connotación, ya en un momento la estudiaremos. Pero tú tienes que hacerlo, porque al final tú eres las manos y la voz de nuestro Dios para aquellos que todavía no alcanzan el discernimiento de leer la Biblia y entender ahí lo que les está diciendo. Acuérdense que nuestro conocimiento de Dios va avanzando y no todos, a lo mejor, estamos en el mismo punto donde leemos un capítulo, un verso, y luego lo decimos, híjole, aquí está. Alguien me dijo hace poquito, no me acuerdo quién me comentó, es que yo le dije a una persona que Dios me habló y lo tacharon de loco. Dijo, ¿cómo que tú hablas con Dios? Y, sí, o sea, pues bueno, no es que hable físicamente así, sino que yo leo y sé que me está diciendo algo a mí que yo necesito. O sea, yo sé que me está hablando a mí. Y la otra persona se lo boteó y dijo, estás loco de atar, Dios no viene y te habla. ¿Me siguen? Pues son las personas que están más alejadas con las que más tenemos que hacer. Entonces, para ellas, la voz, las manos, las palabras que Dios quiere que lleguen a ellos es a través de nosotros. A través de nosotros, los que somos herramienta. Por un medio o por otro. Algunos, por eso a unos instruyó maestros, otros predicadores, a otros pastores, porque tenemos diferentes talentos y hacemos diferentes cosas para el mismo fin. Cada quien pone su talento para el mismo fin. Tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que conozcan a nuestro Dios, a nuestro Padre, y conozcan su obra, conozcan su amor y misericordia. Y la posibilidad de una salvación, de una vida eterna, cuando nos ponemos en disposición para que su gracia baje sobre nosotros. Pero esas personas, si hoy por hoy no han ¿cómo decirlo? No han llegado al punto en el que puedan leer la Biblia y decir, híjole, esto es para mí, híjole, esta es una parte de mi vida que necesito cambiar. Si tal vez todavía no llegan a ese punto, bueno, entonces será otro el que llegue y le diga, mira, nuestro Dios nos está pidiendo esto, entonces hacemos este proceso. Nuestro Dios va por los enfermos, se refiere a los que están faltos de esa fe, de esa confianza, de esa intención de estar con Él, de ser salvos, de ser libres. Sobre eso es eso lo que quiero. Para los que ya están del otro lado, pues que, ¿para qué? Y luego dice, esto que es, a mí se me hace maravilloso, la verdad me encanta cuando dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Se refiere claramente a que no son las formas lo importante. Claro, las formas sí son importantes, pero lo más importante es cómo haces las cosas, con qué intención, con qué actitud. Si tú eres de esas personas que cumplen con todo lo que te dicen, pero en tu corazón está hueco, está vacío, no hay un deseo de amor, pues entonces no hiciste en realidad tu trabajo. Es como si de repente hiciéramos, vamos a hacer un desayuno para niños, ¿no? Cosa que aquí hacíamos, que ahora queríamos ya empezar a hacer, pero parece que la pandemia, en lugar de ir bajando, parece que va aumentando. El último mes ha sido terrible para México. Terrible. Aquí en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que no había crecido tanto, hemos escuchado una y otra vez el avance que ha tenido. Así como
los números negativos van avanzando, también la falta de cultura e intención de la gente de cuidarse va creciendo. Esto es terrible, estamos en un problema. Pero bueno, si quisiéramos hacer un desayuno para niños, y yo voy, pues porque van los de la iglesia, porque va a ir mi esposa, porque tengo que ir y se va a ver mal que yo no vaya, pues no vayas, porque no tiene ningún sentido que asistas si no es de corazón, porque vas a ayudar. No solo ayudar a preparar los frijolitos, los lonchecitos, o poner las sillas a los niños, no, es de corazón para hacer algo que esperemos sirva para sembrar una semillita, que algún día ese niño entienda que hay buenas personas al servicio de nuestro Dios y que quieren lo mejor para él sin nada a cambio. Eso es lo que hacemos en los desayunos. No es darles de desayunar, es sembrarles una semillita para que ellos entiendan que el amor de Dios es maravilloso, es magnífico, y que tienen una esperanza de vida libre aquí en la tierra y de amor a perpetuidad con nuestro Dios. Eso es lo que hacemos, no son las tortas o el huevo, no. Es con qué cariño te demuestro, cuánto me ha dado a mí mi Padre para ayudártelo a ti. Entonces, si vas a venir a ese desayuno, pues porque van a ir todos, pues porque va a ir mi esposa, pues porque se va a ver bien mal que yo no vaya, pues entonces no tiene ningún sentido. El chiste es que si tú vas a hacer algo, lo vas a hacer. O es que voy a la iglesia porque pues es bueno ir a la iglesia, ¿verdad? Y vengo a la iglesia, aquí estoy durante una hora y en las alabanzas estoy acá chateando o esperando a que termine el mensaje. Ah, sí. Pues entonces no tiene ningún sentido real. Cumpliste la forma, pero el fondo no había. Entonces nuestro Dios dice, yo lo que espero de ustedes es misericordia, es decir, que de corazón nazca lo correcto, el amor a los demás. El amor a los demás. Los sacrificios tienen un sentido, por eso se llaman sacrificios, es me desprendo de algo para otorgarlo, pero se crearon para que nosotros aprendiéramos a desprendernos de algo, ¿sí?, en aras de algo más grande. Por eso se llaman sacrificios, me desprendo de algo. Pero no es me desprendo de algo para ganarme algo más grande. Me desprendo de algo porque mi Dios me dijo que Él me va a dar lo que yo necesite. Me está enseñando a ser humilde, me está enseñando a ser alguien que no le da importancia nada más que a Él. Bueno, no que no tenga importancia, pero lo primero es amarlo a Él. Lo segundo es amar a nuestro prójimo. Entonces, cuando hablo de sacrificios, doy algo mío que me cuesta dar, no lo que me sobra, es algo que me cuesta dar, porque sé que mi Dios me lo pidió y lo hago de todo corazón, confiado plenamente en que esa instrucción por algo me la dio, porque Él me ama y entonces yo confío. Es como cuando un papá le dice a un hijo, haz esto porque te conviene. Y el hijo se pone necio de que no, yo creo que es así. Va a llegar el papá en el tiempo en el que el papá le diga, bueno, yo lo hago para ayudarte. Tú no lo quieres ver así, no entiendes que es para ti, te vas a perder del beneficio. Yo no puedo obligarte. Bueno, a los niños chicos sí, se puede decir que los obligamos porque tenemos autoridad directa. Pero llega un momento en que el niño otra vez llega a la edad en la que piensa que puede razonar y cuestionar. Está bien, yo te lo dije para tu beneficio, pero tú crees que no lo necesitas. Así funciona aquí nuestra libertad, nuestro libre albedrío tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestro Padre nos dice, mira, yo te voy a mostrar lo bueno y te voy a dar la capacidad de que tú pienses para que lo disfrutes. Si eres capaz de reconocer la grandeza de nuestro Dios, ¡wow!, vas a vivir una vida a plenitud, en felicidad, maravillosa. Si no quieres, yo no puedo forzarte, por eso se llama libre albedrío. Bueno, sí puede, Él puede todo. Pero no lo hizo así para nosotros. Que es igual. Cuando dice misericordia, no sacrificios, es porque de corazón quieras. No porque lo tengas que hacer. Entonces, en el caso de Mateo, él lo deseó. Él dijo, sí, y voy. Sin pensar qué había atrás, Además, no dice qué había atrás, pero el hecho de estar ahí como recaudador de impuestos, pues puedes pensar qué había o qué no había atrás. A lo mejor nunca lo vamos a saber. Pero sin importar eso que había atrás, él decide y dice, sí me voy, así como me dices, sígueme, yo te sigo.
Entonces, no importa de dónde vengas, Él te va a recibir. Lo repito, no importa de dónde vengas, Él te va a recibir. Esto que acabo de decir no es cosa menor, al contrario, es algo muy importante. La mayoría de las personas que no terminan por dejar atrás esa vida separada de nuestro Dios o de lo que nos pide nuestro Dios, lo hacen por una de dos razones. Necesito que pongas atención. Porque aman demasiado lo que hacen. O dos, no se sienten dignos del amor que Dios nos da. Lo voy a repetir. Quienes no se han decidido a dejar todo atrás y confiar plenamente en nuestro Dios, es porque aman demasiado lo que tienen y lo que hacen, o porque no se sienten dignos. Le busqué, y le busqué, y le busqué, y le pensé, y no hay más motivos. No hay más motivos. Claro, hay gente pequeña que pues va conociendo, es difícil, pero por eso los niños son inocentes, no tienen maldad, van creciendo la maldad, la van metiendo en su cabeza. Y nosotros nos toca como papás cuidarlos. Pero ya como adulto, si tú no decides, ay, es Dios, Él me dio la vida, por Él respiro, por Él conozco personas, por Él puedo aspirar a una vida plena, por Él todo lo bueno fue creado. Y si yo no soy capaz de decir, oye, Él me dice que yo deje todo atrás y que Él me dará lo que yo necesito, si tú no le haces caso a lo que Él te está diciendo, sabedor que es Dios, omnipotente, creador de todo, es porque amas demasiado lo que tienes o porque no te sientes digno. Para los primeros, para los que aman demasiado sus rutinas, su vida, su pensamiento crítico, su inteligencia, esto yo me lo gané y cosas por el estilo. Yo no soy juez de nadie. Una, porque no me gusta, y dos, o al revés, número uno, porque mi Dios me exige que yo no sea juez y me dice claramente ahí mismo Mateo, no lo voy a señalar ahorita, pero viene en Mateo también, no me acuerdo si en el 8, que yo no puedo ser juez de nadie. Él es el juez, yo no puedo juzgar a nadie. Pero aparte, segundo, no me gusta. Yo les sé decir que yo no soy juez de nadie, pero sí los invito y los exhorto, como me da autoridad la palabra, a que se evalúen. A que realmente hagan un honesto análisis de decir, ¿por qué no hago lo que Dios me pide? ¿Por qué es tan difícil? Y te darás cuenta, si eres honesto contigo, al menos sé honesto contigo, y te darás cuenta que es porque tú quieres ser dueño de algo, de la razón, o de bienes materiales, o sentir con cierta autoridad, o que respeto, ya ven que ahora lo utiliza mucho, que yo busco mi respeto. Entonces no quieres soltarlo, no quieres desprenderlo porque te ha costado mucho tenerlo. Entonces, pues yo no te juzgo, pero sí te invito y te exhorto, así, con la mayor verdad de que puedo ser capaz, de que seas honesto y te darás cuenta que si no sigues a tu Dios, es porque algo tienes agarrado que no quieres soltar. Si lo agarras a Él, no necesitas nada más. Estoy seguro que lo sabes. Estoy seguro que lo sabes. Pero entonces tú toma ese proceso. Yo no puedo hacer más que decirte que mi Dios te está esperando. Te está esperando así, de verdad, con amor y ternura, y igual como pasó con Mateo. No pregunta qué pasó antes, solo es déjalo atrás y sigue. Para el segundo grupo de personas, los que no se sienten dignos. Bueno, pues déjame terminar con los primeros, con a los que decía que aman demasiado algo. Vamos a leer Mateo 7, vamos a regresar un par de capítulos. En Mateo 7, vamos a leer el 13 y el 14. Mira, en el 7, en el 1 está lo de no juzgar, ahí lo leen.
Pero vamos ahora a Mateo 7, vamos a leer el 13 y el 14. Dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. La vida fácil de no hacer lo que nos piden es cómoda y es ancha, es fácil. Es fácil cuando tú crees que tú lo tienes controlado, que tú estás en control, que tú sabes lo que quieres, que tú sabes lo que necesitas. Que nuestra cultura ya te hizo que tienes tu carrito, tu casita, tus buenas ropas. Ya le hiciste. Bueno, esto no es lo que nos piden. Lo que nos piden es un camino de amor a los demás y de humildad. Reitero que la humildad cristiana no se refiere a no tener dinero. Se refiere al entender nuestra posición en relación a Dios y nuestra posición en relación a los demás. Eso es humildad. Pero entonces, si tú crees que no puedes llegar a esto por lo que tienes, entonces estás en la vida fácil, sin problemas, sin sacrificio. Ancho es ese camino que lleva a la destrucción. Entonces aquí dicen, ahí vas, tú eres el que vas a ese camino. El otro camino es estrecho, no se refiere a que sea imposible, se refiere a que tú tienes que ser capaz de desprenderte de esas cosas y confiar en lo único que te piden que confíes, que es en Dios. Confíes en Él, lo amas a Él y amas a tu prójimo. Pero el peso de la cultura, el peso de los amigos, el peso de la tradición, el peso de todo lo que ves en televisión y en series y en películas y todo, te quiere aplastar este deseo de ser honesto, humilde y seguidor de nuestro Dios. De verdad, es grande este peso. Y parece que de repente habemos muchos que no estamos dispuestos a soportar ese peso. Entonces, pues mejor te vas con todos los demás. A eso se refiere. Este camino es ancho porque ahí está la mayoría. Para nuestra tristeza, ahí está la mayoría. Entonces no puedes evitar que pesa mucho. Pero pues tú decides. El tema es que si me estás escuchando y estás escuchando esto y estás haciendo un análisis de conciencia y decides y determinas que sí es cierto, está pasando eso, significa que ya entendiste que el único proceso o línea de salvación es a través de nuestro Dios. Ama a Dios el que es obediente a Dios. Vamos, si viene en Santiago. Si tú lo sigues, tú lo obedeces, tú le crees, tú lo amas, no necesitas todo lo demás no te va a aplastar. Te prometo que no te va a aplastar. Pero la gente luego tenemos miedo, ¿no? Entonces yo te pido a ti que tú hagas ese análisis. Pero a los que no se sienten dignos, que creen que su pasado los ha hecho muy pecadores, los ha hecho malas personas, han cometido muchos errores, se sienten merecedores de una vida de tristeza por lo malo que hicieron. Ella nos está platicando la historia, mi esposa, de un familiar de ella. Yo no la conocía, fíjense, ya tengo muchos años con mi esposa, de casados. Y esa historia no la conocía, que tenía un familiar, no sé quién, que como que era muy mala persona, muy mala persona, y que un día no sé qué le pasó, y como que se empezó a arrepentir de lo malo que era esta persona con sus hijos y con la que había sido su esposa, y empezó aunque no lo grande, se empezó a volver loco, literal, y ya más se la pasaba gritando, perdónenme, y terminó por suicidarse. Bueno, un suicida, acuérdense que no puede seguir el camino de nuestro Dios porque está atentando contra la creación de Dios. Se está burlando de Él. Está tomando a sus manos algo que no le corresponde. Entonces, este señor, el problema no era que hizo un mal. Para tristeza, tal vez no hubo en ese momento alguien que le dijera, no te preocupes, solo tienes que arrepentirte, pedir perdón y acercarte a nuestro Dios. Es el camino. Y tal vez esa persona se hubiera salvado, pero no, tristemente a lo mejor no hubo alguien, o él estaba ya tan metido en este rollo de sentirse indigno, que terminó por matarse y terminó siendo lo que él tanto le causaba dolor, que era estar alejado de Dios, arrepentido por lo que hizo mal.
Me hizo bien grave eso que platicó, porque seguramente hay muchísima gente que es así. Yo conozco gente que eso te dice, no, es que yo he sido así. Y ya lo dan por un hecho que ya soy un trapo sucio. Cuando nuestro Dios nos dice lo contrario. Vamos a leer Mateo 7, ahí mismo, del 7 al 11, un poquito atrás. Dice, Mateo 7, del 7 al 11, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dan una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Nuestro Dios nos dice, te voy a dar solo la medida de lo que tú hiciste o de lo que no hiciste. Él dice, pide. Pídele a tu Padre y Él te dará. Y te das el claro ejemplo. Si tu hijo te pide un pan, ¿tú le vas a dar una piedra? No. Capaz que como papá le llama la atención porque, oye, pues es que estás haciendo esto, mira, te tengo que corregir porque eres mi hijo. Mi hijo ayer me decía, papá, gracias porque a veces me pones unas buenas arrastradas, dice, porque sé que me estás enseñando. Créanme que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida que mi hijo me dijera que entiende que cuando lo regaño es para su bien. De verdad no saben cuánta felicidad me dio ayer eso. O si te pide un pescado que le des una serpiente. Aquí nuestro Dios nos dice, tú pídemelo porque soy tu Padre. Y de mí vas a recibir cosas buenas. Lo mejor que puedes aspirar es recibir lo que yo te doy. En el caso nuestro, como personas, como seres, como creaciones de nuestro Dios, lo más grande que podemos aspirar es que Dios nos dé su gracia. Pero para estar en capacidad de recibir esa gracia, nosotros tenemos que estar de nuestra parte haciendo lo que Él nos pide. Cuando decimos pedimos, no pedimos siguiendo, haciendo lo malo. ¿Me explico? Ni modo que tu hijo te diga, papá, ¿me compras una nieve? Y mientras está acá diciendo groserías y ensuciando y no sé, molestando, pues no te voy a dar un premio, un dulcecito, cuando te estás portando mal, ¿verdad? Pero si el niño va y dice, perdóname a su hermano, a su hermana, papá, perdóname, mira, y se pone a recoger el tiradero, ¿sabes qué? Yo ahorita le apuro a mi tarea y perdón, de veras, lo hice mal, pero ya voy a tratar de hacerlo bien. ¿Me compras una nieve? De veras buscas, hasta en los sillones le metes la mano para encontrar monedas para comprar una nieve. Por eso es que a nosotros nos dicen, tú tienes que dejar atrás lo malo. ¿Se acuerdan? Lo que decía Juan el Bautista y luego lo que decía Jesús es, arrepiéntete de corazón y entonces pídele a nuestro Padre. Aquí dice, pidan y se les dará. Entonces yo te he de decir, si tú eres una persona que sientes que no ha sido digna, ni uno solo es digno. No hay una persona 100% libre de pecado. No la hay. Pero nuestro Padre no nos dice, pecaditos, pecadotes, tú tienes solo 7 puntos, aquel tiene 80, no, tú estás frito. No. Nos dice, tú eres mi hijo y sin importar dónde estés y cómo estés y lo que has hecho, si tú vienes a mí, yo te recibiré con brazos abiertos. ¿Cómo vas a venir a mí? Arrepiéntete de lo que estás haciendo mal. ¿Sí? Y búscame. No un día porque vienes a la iglesia, es búscame todos los días como lo platicamos la semana pasada. Búscame y yo aquí estoy. De verdad, te lo vuelvo a decir, a ti que sientes culpas del pasado, el remordimiento por tus errores, dolor por el dolor que hayas causado, déjame decirte que hay un camino de salvación. Que nuestro Padre es un Padre de amor, es un Padre de misericordia, es un Padre que ha puesto todo a nuestra disposición. Y solo nos pide 2 cosas. Que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo. No nos pide, pon atención, no nos pide que seamos perfectos.
pide que sea perfecta nuestra intención, porque perfecto nuestro accionar, de una vez te lo prometo, ninguno de nosotros, ninguno. Entonces no te sientas mal, no te sientas menos que los demás. En el caso que yo te platicaba hace rato de la conferencia esta que dimos, si funcionara ese ejemplo, como funcionan las cosas de Dios, en las conferencias no hubiéramos hecho todos lo mismo, sino unos hubieran salido nada más 3 minutitos, otros 8, otros hubieran salido con enjundia y otros acá todos. Sin embargo, todos hicimos los mismos 13 minutos con la misma energía. Porque a partir del momento que dijimos, ya empieza, éramos iguales. No importó la experiencia, no importó nada atrás. En nuestro Dios es igual. A partir del momento que tú dices, Señor, perdóname por todo lo que te he hecho a ti. He pecado contra ti, Padre, y contra tu creación, es decir, contra mis hermanos. He hecho mucho daño. Perdóname, Señor. Quiero estar contigo. En algunas iglesias se estila mucho la famosa oración de salvación, en la cual una persona dice, me arrepiento, Dios Padre, ayúdame, yo quiero estar contigo. Está bien, es bueno, es correcto, hay que hacerlo. Tiene que ser de corazón, no de forma, de corazón. Y lo haces. Pero eso es solo el detonador de todo lo que vas a hacer en tu vida. Porque si vienes a tu iglesia o a donde tú estés y dices, Señor, perdóname porque hice todo mal y lastimé personas y ya esperas que te perdonen y ya vuelve a hacer el desastre, pues no, o sea, el arrepentimiento es, me arrepiento de hacerlo y no lo voy a volver a hacer. Claro, puedes caer, pero en tu mentalidad, en tu madurez espiritual, en tu perfección espiritual, tú aspiras a eso. Entonces vuelve un camino que otra vez, tú puedes decir, ¿está complicado? Sí. Si tú lo ves en relación al peso de la sociedad. Te voy a dar otro ejemplo, David. David, esta frase la leí, no me acuerdo dónde es, la leí en un papel, me llamó mucho la atención, se me hizo bien padre, que decía, todos en el pueblo, Israel, veían a Goliat y decían, wow, no manches, está grandotote, está gigante, es un super guerrero poderoso, su arma era enorme, no sé cuántos kilos dice en la Biblia, no recuerdo ahorita, pero era un arma enorme, su escudo, su lanza. O sea, era así. Y entonces Goliat dijo, 1-1 el que se enfrente conmigo, si yo gano, pues nosotros tomaremos posesión de tu pueblo, si ustedes me ganan, ustedes tomarán posesión de mi pueblo. Y todos estaban espantados porque decían, ¿quién puede contra la fuerza de Goliat? Y llega David, menudito, un chavito, agarra sus piedritas con una onda. ¿Saben qué es una onda? Es un trapito así, es como tipo resortera para los buenos mexicanos. Y él no pensó en absoluto en el tamaño de Goliat. Él pensó en el tamaño de Dios. Dijo, a ver, ¿cómo? O sea, si yo tengo mi Dios, que es enorme, todopoderoso, creador de todo, ¿qué me va a hacer este? ¿No? ¿Qué me va a hacer este si yo estoy con el grande, con el poderoso, con el enorme? ¿Se fijan cómo es una cuestión de enfoque? Unos veían al otro grandote, poderoso, me puede hacer daño, y el otro decía, ¿qué me puede hacer? Pues si el grande está conmigo. Es un pasaje súper conocido en la Biblia, pero tiene que ver con el enfoque, no con la capacidad de David de agarrar una onda y pegarle, porque a lo mejor no era David, era la fuerza de nuestro Dios, así como pasó con las batallas que libró el pueblo de Israel, comandado por Moisés, que los ángeles bajaban y les ayudaban con las espadas, les ayudaban con... O sea, los ángeles estaban ahí. ¿Quién te dice que no fue el poder de nuestro Dios agarrando la piedra con suficiente fuerza para clavarle una piedra aquí que caía el gigante? Pues a lo mejor David, físico, él no era capaz de hacer eso. Pero con todo el poder de nuestro Dios. Entonces yo te digo, y en resumen, para ir terminando, así como pasó con mis compañeros, en donde todo quedó atrás y empezamos del mismo momento, así como pasó con Mateo, que no importó de dónde lo sacó, y formó parte de sus 12. Y le dio la iluminación para escribir lo que es este libro. Testigo fiel, testigo primario. O sea, qué dicha, imagínate, de lo que hizo Jesús. Lo sacó de donde sea.
Y lo puso en ese momento. ¿Quién eres tú para cuestionar la voluntad de Dios que dijo, por ti, es por ti, no me importa lo que hayas hecho, lo único que te pido es que te arrepientas para que no lo vuelvas a hacer y me busques? Entonces yo te voy a decir que tienes una gran esperanza a todos los que escuchan nuestro mensaje el día de hoy. Tienes la esperanza, más bien, tienes la promesa de nuestro Dios. Fíjense, el Creador de todos nos ha prometido, ha hecho un compromiso con cada uno de nosotros, de que si tú haces eso, Él estará contigo todos los días. Todos los días. Y como David, ¿qué puede haber enfrente de tu vida que no sortees? Como fueron los ejércitos que trae Moisés, y después Josué, ¿qué puede haber enfrente de ti que no puedas vencer? ¿Qué puede haber en la sociedad que no puedas brincar? ¿Qué dolor puede haber en tu vida que no pueda desaparecer con la mano poderosa de nuestro Dios abrazándote y tocando tu corazón? Claro, te va a pedir que te pidas perdón, que te arrepientas, que hagas lo necesario. Pero otra vez, no son los sacrificios, es la misericordia, es que tú lo hagas por amor, porque tú deseas reparar un daño, porque te arrepientas de haber causado un daño, una desobediencia. Entonces confías en Él, y como decía el canto de nuestro grupo de alabanza, que estuvo, la verdad, maravilloso el canto. Dice, desde lo profundo de la desesperación, confío en ti. Anhelo tu palabra y tu aliento que da vida. Para vencer nos diste capacidad. En ti tenemos nueva vida. Mira estas dos frases, para vencer nos diste capacidad. Tienes que entender que por más amolado que estés a nivel espiritual, tienes la capacidad de volver a ponerte de pie. Está en ti, y en cuánta confianza deposites en Dios. Está claro para muchas personas, lo digo con mucho respeto y mucho dolor. Hay personas que sienten que ya no tienen la capacidad de rehacer su vida. No te preocupes, no necesitas hacerlo tú. Deja que lo haga nuestro Dios. Porque así como Él te va a dar un pan cuando tú le pides un pan, si tú le pides que te saque de esa vida, Él lo va a hacer. Tienes que saber que si tus fuerzas humanas no son capaces de vencer ese mal ritmo que traes, esos dolor que has causado, ese engaño que has vivido, no te preocupes, Él sí puede y Él lo va a hacer. Pídeselo, pídeselo de corazón, pídeselo, arrepiéntete, pídeselo y Él te lo dará. Es maravilloso, estoy emocionadísimo de esa frase. Y la otra, desde lo profundo de la desesperación confío en ti. Cuanto más desesperado estés, cuanto más asustado estés, cuando más triste estés, es cuando más cerca está Dios de ti. Aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, es cuando Él está sentado junto a ti, esperando que le digas, Padre, ayúdame. Porque Él va por los enfermos, no por los sanos. Y en ese momento tú eres el enfermo, en ese momento tú eres el que estás necesitando de algo. Tú eres el que está perdido en sus pensamientos, en sus acciones, en sus arrepentimientos, en el remordimiento, que son puras cosas que no te sirven. El enfermo eres tú, necesitas entender que ese eres tú. Entonces, y por tanto, eres de los primeros en la fila. Mientras más problemas sientas que tienes, no puedes decir, mi Dios está muy lejos. Al contrario, es cuando más cerca está de ti. Aquí lo dice. Es cuando está parado o sentado junto a ti, aquí, en este momento, esperando que tú le digas, mi Dios, me arrepiento, perdóname por haber pecado contra ti y contra mis hermanos. Te quiero entregar mi vida. Tú contrólala. Tú ayúdame. Dame tu luz para guiar mis pasos. Cuando iba a la conferencia esta, me acuerdo que andaba yo como nervioso, como estresado un poquito, porque de todos los que salieron ahí yo era el de menos experiencia. Otra vez,
mi pasado, mi formación, me estaba jugando aún así para ese momento. Otros llegaron ya muy confiados. Yo llegué nervioso. Sin embargo, un par de horas antes de irme ahí me sucedió algo bien interesante. De repente me dice la hermana Yamile, dice, pues Gio, Yaudiel, quiere ir con usted allá al evento. ¿Puede ir ahí espacio? Porque ella sabía que íbamos a estar medio reducidos de espacio. A lo mejor la hermana ni cuenta se dio. Casi estoy seguro que ni cuenta se dio. Pero para mí fue así como un... Sí, claro que sí. Porque cuando iniciamos un ensayo, yo me acuerdo que el pastor Rogelio me dijo, hermano, ¿me invitas? Sí, pastor. Yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. Y fue cuando se empezó a poner bien malo, porque esto empezó en diciembre y en enero fue cuando empezó a tener forma. Originalmente estaba planeado entre marzo y abril. ¿Me llevas, pastor? Le digo, así te llevo arrastrando, yo te llevo. Así, literal, así se lo digo. Oye, pero voy a andar batallando. Ya andaba en la silla, así, pastor. No, así te tenga que subir, no te preocupes, yo te llevo. Tristemente, nuestro pastor falleció hace, pues ya casi son 6 meses. Prácticamente son 6 meses, ¿no? 5. 7, bueno. Marzo para acá. 7. Y a mí me pudo mucho eso porque pues, yo quería que él estuviera ahí. Entonces, el que fuera ahora su hijo, Yodiel tampoco lo sabía, esa historia se la conté a Yodiel cuando íbamos de camino para allá. Papá, fíjate que tu papá, yo le prometí que le iba a llevar. Y entonces el que vengas tú para mí es así como que súper emocionante. De verdad, pues siento como que le pude cumplir esa promesa al pastor de alguna manera. Y estoy seguro que él estaría ahorita feliz escuchando lo que te estoy diciendo. Porque él quería de mí que yo te pudiera hablar en estos términos y que te invitara a dejar tu vida atrás, tu vida de desobediencia, de pecado, de desorden, como tú la quieras vivir. Me acuerdo mucho de las palabras de mi cuñado Arturo, que de repente dice, es que no puedo. Déjame decirte, Arturo, y lo digo para todos los demás, sí, entiende que mientras más mal estés, mientras más perdido te sientas, más cerca está Dios de ti. Es en los momentos que está más cerca. No es cuando está más lejos, es cuando está más cerca de ti. Tú solo tienes que arrepentirte y dejar que Él domine tu vida. Tienes que saber que este es el mejor momento de tu vida. El mejor momento de tu vida es el día que dices, sí, necesito a mi Dios. Te prometo que Él inmediatamente te va a abrazar, te va a decir, no te preocupes, no te asustes, no sufras, ya estoy aquí contigo. Y no te va a soltar. Entonces, te pido que pienses y que ya tomes esa decisión de dejar al mundo atrás. De verdad, tu cultura, tus necedades, tu inteligencia, no son nada contra el poder y la misericordia de nuestro Dios. No son nada. No son nada. Te invito a que lo dejes y hagas lo que decía el pastor. Solo sé obediente. Solo sé obediente.